República Dominicana. Iniciamos el rumbo de la tarde con los poderosos. Y un poderoso le cantaba al país a través de el rumbo de la tarde. Un poderoso que llegó al final de sus días en este mundo. Henry Elay. Tenor, educado en Italia, con una carrera luminosa en los escenarios clásicos, tanto en la República Dominicana como internacionalmente. A la edad de 84 años, perdió la batalla contra el COVID-19. Otra figura más que se marcha como consecuencia de esta terrible enfermedad. Dios le dé el descanso eterno, la paz y la gloria, y lo reciba en la casa celestial. Un buen amigo de muchos años. A su regreso al país tuve la oportunidad de contratarlo por primera vez en un escenario popular, como era la Boate del Conquistador del Hotel Naco. Y ahí la gente valoró y apreció la calidad de su voz, de su arte, de su actuación. Henry Elay, un dominicano, una persona noble, un gran amigo. En paz descanse, amigo. En paz descanse. Bueno, últimas 2 semanas han sido, buenas tardes, han sido muy tristes para los dominicanos. No hay que hacer un recuento de lo que ha pasado en la vida de famosos, pero también de personas conocidas para nosotros en lo personal, en grupos de amigos, de familia, y realmente, aunque la incidencia del coronavirus en sentido general ha ido cediendo, no es menos cierto que muchas de esas personas que ya por razones de edad, gran parte de ellos, ya habían sucumbido ante los efectos del coronavirus y las consecuencias han sido la muerte. Es una pena, es un gran dolor para una sociedad pequeña como la dominicana, donde, por decir así, todos nos conocemos y de todas maneras estamos emparentados o familiarizados unos con otros, y por eso nos duele cada vez que recibimos la noticia de un nuevo conocido que ha sucumbido ante el coronavirus. Paz a los restos de Henry Elay y también de los amigos que se encuentran en situaciones difíciles frente al coronavirus o los efectos del coronavirus. Nuestros mejores deseos de que se recuperen. La vida continúa. Buenas tardes, amigos y amigas. Efectivamente, la vida continúa, la muerte también. El director general de la Organización Mundial de la Salud informó hoy que 237 millones de dosis de vacuna anti-COVID serán enviadas a 142 países, ¿no?, hasta finales de mayo. 237 millones de dosis de parte de la Organización Mundial de la Salud. Y se ha hecho un programa de envío. Empezarán a llegar. Entre esos países, son 142, ¿no? De esos 11 millones se integrarán esta misma semana, señaló el experto. 11 millones de dosis de vacunas se van a distribuir esta misma semana. Y así sucesivamente. Mientras que los países continúan adquiriendo vacunas por sus propios medios. Hay algo que debimos de haber destacado, y fue la palabra del presidente Luis Abinader en su discurso del 27 de febrero sobre lo que han hecho la mayoría de los países grandes, y es que han acaparado para su propia población las vacunas, dejando a los países pobres y pequeños sin la oportunidad de obtener la vacuna, ¿no? Y lo destacó en su discurso. Y a la gente le gustó esa expresión del presidente, al igual que lo de la carretera de la muerte
que nos conduce hasta Samaná, y el tema del peaje. Pero es buena noticia la que nos da la Organización Mundial de la Salud: 237 millones de dosis. Ahora se han distribuido entre países carenciados o países pobres, y no esos países como Estados Unidos, China, la India, Francia, Italia, etcétera, que producen vacunas, como el caso de China, que tiene una gran población, igual que la India, que son los países más poblados del mundo, pero producen vacunas. Y ha estado vacunando a su población. Y de hecho, en el caso chino, también ha estado ayudando a muchos países, incluyendo el nuestro, que mandaron una cantidad considerable de vacunas. Pero esa es una buena nota. Sí. Y conjuntamente con eso, yo creo que un tema interesante, o por lo menos una información importante, en la jornada de este lunes, iniciando la primera semana del mes de marzo, es que hoy comenzó la vacunación masiva en República Dominicana. Porque hasta este momento las vacunas que habían llegado a República Dominicana se habían aplicado como tenía que ser, y yo insisto en señalar la frase, en favor de los médicos y del hospital del personal de los hospitales, que son la primera línea para enfrentar el tema de la enfermedad del coronavirus. Entonces, yo creo que ahí se hizo lo correcto. Eso no tiene ningún punto de discusión. Después que si los maestros o no los maestros, pues bueno, los maestros bien, pero ya comenzó la vacunación masiva. En la mañana de hoy, yo fui a uno de esos centros de vacunación. Yo tengo 70 años, la semana que viene cumplo 71 años y es sobre 70 años. O sea, yo estoy en el rango ya de los que comienzan a ser vacunados en la primera fase de la vacunación masiva, que no es especializada, como el caso de médicos, maestros, etcétera. Y en ese sentido, yo fui esta mañana a la Universidad Católica Madre y Maestra, que había anunciado que iba a comenzar la vacunación a partir de las 8 de la mañana del día de hoy. Y yo no me enteré por ningún medio oficial de que comenzaba la vacunación a las 8:30 de la mañana en la Ucamaima, ni en la UNFU tampoco. Yo me enteré porque recibí una información de la misma universidad que estaba distribuyendo a muchas personas que tienen relación con la universidad, y me llegó dentro de mis redes sociales, dentro de mi email, me llegó dentro de mi WhatsApp, y así la recibió mucha gente. Bueno, pero de todas maneras, mucha gente recibió, y desde muy temprano los medios que hacen noticia en la mañana comenzaron a reseñar que se había comenzado la vacunación tanto en la UNFU como en la Ucamaima, y después que se extendió al Club Los Prados, hasta sitios, sí, en muchísimos otros sitios se extendió después. Por ahí fue que comenzó el tema. Bueno, para no cansarles, era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Yo fui a las 8:30 de la mañana, como buen dominicano, entendiendo que a cualquier hora uno puede ir. Mentira. Había una fila que daba la vuelta de la Bolívar hasta la Lincoln. Yo me puse hasta de sabroso a llamar a Giorgi para decirle, mira, yo voy a vacunarme para que venga para acá. Si coge para allá, me iba a mal decir, ¿para dónde me voy a vacunar si yo estaba lleno de gente, no cabía un alma allá? Me dijeron, vuelva como a la 1 a ver si todavía hay chance. Volví un poco más temprano a la 1, a las 12 y algo. Y cuando volví en la puerta, de una forma muy amable, me dijo una persona, mire, porque había un médico primero que dijo, vuelvan después más tarde, porque ahora mismo ahí no cabe nadie. Cuando fui, incluso me paré en la parte del edificio central principal, la parte de abajo, es como un sitio que es como para un parqueo, es una gran cafetería que hay ahí. Entonces todo el mundo estaba sentado en sillas, con un distanciamiento de 2 sillas cada uno, en distancia de otro. Lo vi muy bien organizado, y había unas personas que estaban como tomándole los nombres, los datos, las cosas, y le entregaban, o sea, para que cuando fueran a llamarlo a vacunar no tuvieran que venir con el proceso, cómo usted se llama, cuántos años usted tiene, déjeme ver la cédula, nada de eso. Ya estaba todo empadronado. Y entonces me dijo el señor, no, mire, ya las personas que están ahí adentro son los únicos que van a recibir la vacuna, porque llegaron 450 dosis de vacuna a este centro, y ya lo hemos ido contando para que no se amontone gente, que después a lo mejor gente de edad, que bueno, somos gente de edad, todos los de 70 años para arriba, no tengan que pararse a esperar y después que no hay.
Se tomaron las personas que van a ser vacunadas en esta jornada. Mañana continúa a las 8 de la mañana, vuelve mañana. Lo vi muy bien organizado, primero. Y principalmente por la razón de que son personas adultas, muy adultas, ya de 70 años en adelante. Entonces, no sería justo que se amontonen, se hagan unos líos, unas cosas ahí para después. No, que yo voy adelante, que yo voy después, los empujones, las cosas que se dicen la gente cuando entiende que son sus derechos y que otro se los quiere quitar. Y además que estuvieran parados. Muy bien organizado. Me dijeron que en la UNFU, yo no vi, pero vi unas imágenes, está también muy bien organizado el asunto de las vacunas. No vi de otro sitio, pero ese fue un noticiario que vi. Pero comenzó la vacunación masiva. Si se va a hacer de esa forma, con las cantidades de vacunas que hay, con ese tipo de cosas, es muy bueno porque la gente no va a tener sufrimiento, vamos a decirle así, o sea, agotamiento, situaciones incómodas, filas y empujones y lo que sea para poder lograr la vacuna, que sería el colmo, porque en las elecciones pasan todo ese tipo de cosas. Estoy poniendo algo de acumulación en un día. Aquí no es un solo día. Aquí va a haber vacunas y hay vacunas contratadas para todo el mundo. Segundo, mucha gente quiere vacunarse de primero porque mientras más temprano usted se vacuna, más usted se aleja de la posibilidad de contraer el coronavirus. Y eso tiene una razón y tiene una lógica. Pero la gente tiene también que entender que nosotros estamos no experimentando, sino viviendo una nueva experiencia donde va a participar toda la población, con excepción de los niños menores o los jóvenes menores de 18 años. Pues eso significa que si somos 11 millones de personas, aquí va a ir 9 millones y medio de personas estarán en los listados de vacunación, porque también van a ir a asistir a personas a sus hogares y a otros sitios que no tienen la posibilidad de movilidad para ir. Si eso se mantiene de esa forma, ojalá que se mantenga así, será todo un éxito, será todo algo importante en que la sociedad habrá contribuido a ayudar a enfrentar el problema de la pandemia en República Dominicana. Y vuelvo y digo, enhorabuena. Sin embargo... Y yo no me he vacunado, pero digo enhorabuena. Sin embargo, yo creo que pudo hacerse y debe hacerse de otro modo. Ok. Para evitar contratiempos, para evitar que las personas vayan a los centros de vacunación como fuiste tú y no pudiste vacunarte. Mucha gente allá en la UNFU no pudo vacunarse. Había 1,000 dosis de vacuna. ¿La UNFU? Ah, la UNFU. Ajá, sí. Según estuve leyendo una crónica en el periódico El Nacional. Ajá. Miren, los partidos... En la Ucamaima eran 450. Los partidos... Póngaselo ahí, señor, mire, y ahí. Los partidos en la campaña electoral te dan un número telefónico. Verifícate. Igual uno puede verificarse para vacunarse. Tú llamas un número y sí, de los 1,000 que se van a vacunar ahí, están fulano, fulano y fulano. No aparezco en la lista, no voy. Y así se puede hacer en todas partes. O no se hace así, los partidos no lo hacen así. Y tú tienes la cantidad de vacunas, las dosis, y lo está haciendo en la UNFU, lo está haciendo por edades, a partir del protocolo que ya el propio gobierno anunció, pues entonces es muy simple. Yo le decía a Antoniano Peralta el sábado, cuando me toca, me dijo, te toca la semana que viene. Esta semana me toca vacunar. Bien, pues yo tengo que saber dónde me toca vacunar, porque en principio se anunció que se iban a utilizar los centros de votación. Parece que no. Parece que no, obviamente sí. Que no, porque si comenzaron en la UAS, comenzaron en la UNFU, comenzaron en tal sitio, bueno, entonces ese no va a ser el método. Parece que no es el método. De todas maneras, ese método me gustaba. Tenía hasta una razón, porque tú sabes dónde está tu centro de votación y si están los listados pues ahí. ¿Dónde me voy a vacunar? ¿Dónde tú te vas? Allá, en la UAS, en tal sitio, vas a loquear. Ahí a un sitio o a otro, a cualquiera, porque es por edad. Y como es por edad, puedo ir a cualquier lugar.
No, lo lógico sería, lo bueno sería que te dijeran o que te llamaran. Mire, señor Rudy González, a usted le toca vacunarse pasado mañana en el centro Vaina de Rehabilitación, de 8 a 4 de la tarde. Entonces, tú vas y te vacunas. Y a todos los que llamen para decirle que ahí es que le toca. Esta tarde, Juan, apuntando eso mismo que tú estás diciendo, esta tarde la vicepresidenta Raquel Peña, en una conferencia de prensa del Gabinete de Salud, ha informado que desde mañana estarán ya totalmente todos habilitados 600 centros de vacunación a nivel nacional. Y anuncia, además de eso, que las personas recuerden que hay 818,000 vacunas disponibles en esta oleada. O sea que va a haber vacunas para recibir sin ningún tipo de tropiezo. Por lo menos en la fase que se está haciendo, va a haber vacuna suficiente para que la gente diga, eso mismo, no hay vacuna. Lo que pasó hoy en la UNFU, en la Pucamaima, yo pienso, me atrevo a decir, fue un primer día, y yo pensé cómo iban a organizar esa situación con personas incluso de esa edad. Y entonces, el hecho de que llevaran una cantidad limitada de vacunas, me estaba explicando una persona en las puertas de la Ucamaima, un médico, y yo le pregunté, ¿por qué trajeron 450? Y dijo, bueno, pues no sabíamos la cantidad de personas que iban a venir inicialmente porque no sabíamos. Y entonces, primero. Segundo, esas vacunas tienen, como todas las vacunas, un tratamiento delicado por razones de temperatura, por razones de que se destapan, de que le ponen la mano, lo que sea. Entonces me dijo, y se hizo de esta forma. Yo me supongo que mañana ya aumentarán, viendo la cantidad de gente que vino, se aumentará la cantidad de dosis que van a traer y aquí va a haber vacunas suficientes. Yo creo en eso que tú dices, de que mientras más organización, mucho mejor, pero lo que a mí me gusta, me ayuda, es que realmente si lo siguen haciendo sin que haya ningún tipo de privilegios, sin que haya ningún tipo de que, bueno, pues vamos a colar como yo ando con mi hija, pues mira, ya que yo estoy aquí, aunque yo tengo 70 y ella tiene 22, a vacunar, si comienza un desorden de esa naturaleza, o la hija del médico, o la hija del funcionario, o la hija del rector de la universidad en que están, ¿tú me entiendes? Si comienza ese desorden, se entorpece todo. Si sigue dentro de esos lineamientos, podremos tener una jornada exitosa de vacunación, que esto es un asunto, señores, de interés nacional. Esto no tiene que ver con el PRM, con el PLD, esto no tiene que ver con los Leones del Escogido o con las Águilas Cibaeñas, esto no tiene que ver con que si usted le gusta el té o le gusta el café. Esto es un asunto de interés nacional, por usted mismo y además de eso por todo lo que le rodea, por su familia y por todo lo demás. Usted no puede ser un ente, eso es para que me calle. Oye, qué abusador tú eres, eso es para que me calle. Un ente de propagación de una situación tan seria como esto que es la pandemia, que es un asunto de nivel nacional. Yo creo que ha llegado un momento en que una población que en muchos sentidos, no voy a decir que no colaboró, pero que desafió a la pandemia, rompiendo los distanciamientos, una serie de normas que eran necesarias. ¿Por qué? Por el hartazgo, por falta de dinero, por desesperanza, por lo que fuera, pero lo hizo, y por eso los toques de queda fueron en un momento determinado tan fuertes, tan rígidos, y pasaba de todo. Si en ese momento hubo sectores y hubo mucha gente que se altó y que desafió, muchos otros cumplieron a cabalidad lo que era la norma para poder enfrentar la situación. Esos que lo hicieron, que lo rompieron, esta es la oportunidad de reivindicar esa situación y colaborar con la inmunización nacional contra el coronavirus. Mira, en Francia condenaron al expresidente Sarkozy a prisión. Nicolás Sarkozy. Por corrupción. ¿Y aquí para cuándo? ¿A quién tú quieres acusar aquí? Bueno, a todo el que ha hecho
mal uso de los recursos del Estado. Ahí está, un expresidente en Francia, una potencia de las principales del mundo. Un expresidente condenado por corrupción a prisión. Dice el juez que puede cumplirlo con el brazalete en su casa, pero está condenado. Pero está condenado. La metodología, la modalidad, no importa. Está condenado. Sí, es el hecho importante, realmente. Y que está condenado. Que por cierto, el presidente de El Salvador, Bukele, se está jugando con su popularidad. Un presidente muy popular, muy populista. El día de las elecciones congresuales y municipales del domingo pasado, hizo una conferencia de prensa a media tarde, diciendo que la gente tenía que ir a votar, que hay que votar, que ustedes saben cuál es el camino de la libertad y las transformaciones y eso. Y lo ha acusado el Tribunal Constitucional y el Procurador sobre Asuntos Electorales de haber violentado la ley que prohíbe hacer propaganda en favor de un determinado partido, candidato o causa en el momento de las elecciones. Incluso le dice más, está prohibido 72 horas antes de las elecciones en El Salvador. Y él lo hizo y está sometido a un proceso el mismo día. Está sometido a un proceso que él dice que no. Yo lo vi anoche en la televisión internacional. Él decía, ¿qué se puede decir a la gente que fuera a votar? Ahora que yo le dije que votara por la mejor opción, la gente sabe cuál es la mejor opción. Pues el tipo está como medio, excúseme que es un presidente, está medio como fresco. Porque el tipo es como así, como desparpajado, como el que, lo dije y que. Entonces, siguiendo esa tónica de lo que dice Giorgi, ¿para cuándo? Señores, el ser expresidente, el ser expresidente, el ser ministro o exministro, o tener el que es funcionario público, no le da derecho a violentar las leyes ni las normas de una sociedad. Y eso la gente tiene que aprenderlo sobre la base de las consecuencias. Eso que le pasó a Nicolas Sarkozy, un hombre con mucho poder en Francia, hasta hace muy poco tiempo, en momentos de muchas tensiones en Europa, no solamente tensiones económicas que sufrió Europa, sino las tensiones de las acciones del terrorismo en escala en Europa, y él enfrentó con cierta mano dura esa situación. Verse en las barras de la justicia, hay que pensarlo. Hay que pensar también lo que le acaba de pasar al rey de España, que fue condenado a pagar, qué sé yo, cuántos millones de euros por evasión impositiva y dinero que dejó de pagar de sus recursos, de sus beneficios, de sus ganancias, y lo quiso tapar con un pago de 650,000 euros. Una chilata que andaba por ahí le dijo, no, papá, espérate, no eso no está bien, eso está bien porque estaba ahí. Pues, faltan más y es esto y esto. Y es un rey que no ha podido volver a España porque tiene prácticamente una persecución judicial, que lo peor es que su otra hija tuvo que salir de España con el marido por problemas de corrupción, y que su hijo es nada más y nada menos que el rey. Entonces dice, el rey, el papá del rey, perseguido, esa proporción no tiene como que no cuadra. Mira, hablando del tema. Así es, y así debe ser, perdón Juan, ahí termino, y así debe ser el ejemplo que deben seguir los gobernantes, los funcionarios y los países. Así es. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que el país contará con más de 600 centros de vacunación, donde continuarán suministrando las dosis de las vacunas que han llegado. Peña, quien también preside el Gabinete de Salud del Gobierno, aseguró que para el próximo martes ya estarán aquí disponibles todos estos centros. En todo el país, más de 600 centros. En el día de hoy... mañana. Martes mañana. Sí. En el día de hoy contamos con más de 600 centros de vacunación operativos en todo el país,
para mañana, exactamente, tendremos habilitado la totalidad de centros incluidos en la lista que hoy hacemos publicar. Entonces está publicada la lista de dónde va a estar. Perfecto, ojalá que continúe. Dijo que hasta ahora ha recibido unas 818,000 vacunas, lo que le ha permitido al gobierno dar inicio con la primera fase del plan de vacunación sin tropiezos administrativos, administrándole la primera 2 dosis a personal médico de primera línea. Asimismo, explicó que continuarán vacunando al resto del personal de salud y las ciudadanías mayores de más viejo que Rudy González, que cumple años cada 4 años, que no cumple años, cumple 71, cumple cuatrenio. La semana que viene. Cuatrenio. Él cumplió 70, ahora va a cumplir 74. Es el cuatrenio. Porque él estuvo cumpliendo 69 desde que comenzamos en la Super 7. ¿Recuerdas, Georgie? 69, cuando cumplimos los 4 años, dijo 70. Pero bueno, ya ustedes saben, indiscreto. Vamos bien en esa parte de la vacunación. Eso va a permitir que el país rápidamente pueda salir de esta crisis, que podamos abrir los negocios, los supermercados, las farmacias, los bares, restaurantes, los hoteles, y que la economía vuelva a tomar el impulso tan necesario para la estabilidad política, económica y social de la nación. ¿Volverá a la normalidad? Así es, son las 5:29. Es el momento de irnos al cambio. No se muevan, no nos cambie, que enseguida vuelven los señores de la segunda parte del rumbo de la tarde. Los poderosos.